Bueno, muy bien. Micrófono. ¿Qué tiene que ver esto que estamos viendo acá? Que en español se llaman bellotas, es la fruta de un árbol que es el roble. Y lo que tiene que ver es que vamos a hablar de las glándulas. ¿Qué significa glándulas? Como le dije, o repito todas las clases, saber qué significa la palabra, no decirla como si fuera un nombre propio, como si fuera Eduardo. ¿Qué significa? No sé qué significa. Yo me llamo Eduardo, pero no sé qué significa. Ahora yo digo glándula y sé qué significa. La terminación ULA es un diminutivo en latín. ULA, ULO son diminutivos. Por ejemplo, túbulo, ULO, es un tubo chico, túbulo. Y glándula es un glande chico. Glándula. Glande significa bellota, como una pelotita. Por eso el pene, la extremidad distal del pene se llama glande, por la forma que tiene también. Glande. Y glándula es no un pene chico, una bellota chica. Glándula. Pero, ¿ven? La palabra es la misma. La glándula se le puso a ciertas estructuras que se encontraron hace siglos que tenían esta forma. Y hoy en día se utiliza la palabra glándula para mencionar cualquier elemento que produzca una secreción. Entonces, acá hay un problema de terminología también. Cuando le preguntan, hábleme de las glándulas. O cuando ustedes preguntan, ¿qué es una glándula? Bueno, la palabra glándula significa, como dije antes, cualquier cosa que produzca secreción. Glándula solo, la palabra sola, glándula, es un término incompleto, le falta algo más. Porque una glándula puede ser una célula, entonces sería una célula glandular. Aunque tenga forma de bellota o no tenga forma de bellota, igual la llamamos glándula. Una glándula puede ser una célula. Una glándula puede ser un órgano entero, que produce secreción. Por ejemplo, la glándula tiroides. Y también una glándula puede ser usado ese mismo nombre para otra cosa distinta, que es una estructura multicelular que produce secreción. Entonces la palabra glándula la usamos para tres cosas distintas: un órgano, una estructura de muchas células que está adentro de un órgano, o también una célula. Entonces, cuando ustedes tienen que hablar de glándulas, tienen que hablar de alguna de esas tres. O cuando el profesor le pregunta, hábleme de las glándulas, lo primero que tiene que decirle es, bueno, una glándula puede ser un órgano, una estructura o una célula. ¿De qué quiere que le hable? Entonces ya hay un diálogo con el profesor. Acá el tema de hoy, acá dice tejido epitelial, glandular, vamos a hablar de glándulas en general. Las glándulas podemos clasificarlas de muchas formas. Esto es todo lo que es clasificaciones, es muy importante en los tejidos. Una forma de aprobar un examen oral, como les decía la vez pasada, que hay técnicas para todo esto. No es de casualidad que un alumno se saca siempre 10 y otro estudia más y se saca 6 o 4. Porque hay una técnica, hay una habilidad que tiene el alumno para dar examen. Algunos lo tienen naturalmente, les sale solo.
y otros aprendieron cómo hacer para rendir examen. Entonces, un punto muy importante cuando se rinde examen oral es que el profesor tiene poca paciencia cuando toma examen, porque siempre tenemos muchos alumnos, no tenemos mucho tiempo, a veces no tenemos muchas ganas porque estamos todo el día escuchando lo mismo. Entonces el profesor, ustedes tengan en cuenta primero ese detalle, el profesor no tiene mucha paciencia, ¿sí? Segundo, no tiene mucho tiempo, no quiere estar mucho tiempo tomando examen. Y tercero, el profesor se da cuenta enseguida si el alumno sabe o no sabe. El profesor sabe si el alumno va a aprobar o no en los primeros 3 minutos. El resto del examen es para poner la nota. ¿Le pongo 4 o le pongo 10? Los primeros 3 minutos o en 1 minuto, ya el profesor sabe si aprobó o no aprobó el alumno. Sigue tomando para saber la nota que le va a poner. Y como hay poco tiempo, es fundamental, igual que en la televisión, que no haya silencios. Vieron en el noticiero que se quedan los periodistas, en el jornal, en la Reggio Globo quedan los periodistas en silencio, no saben qué decir y todos se dan cuenta que algo falló ahí. Se miran y no saben qué decir. Bueno, el alumno lo mismo, no tiene que haber silencios en el examen. Entonces, para rendir un buen examen oral y sacar siempre 10, hay que tener en cuenta que cualquier pregunta que me haga el profesor, yo la tengo que contestar inmediatamente, sin hacer pausas, sin equivocarme. Y eso parece muy difícil, ¿no? Una forma de hacer eso es saber todo, nadie sabe todo. Entonces, hay que tener preparado una respuesta fácil y rápida para cada pregunta. Esa es una parte de la técnica del examen. Siempre hay que tener preparada una respuesta fácil y rápida para cada pregunta que me puedan hacer. Si lo que me van a preguntar es un tejido, yo tengo que saber primero la definición de memoria, no la puedo pensar. Si me preguntan tejido epitelial, tengo que dar una definición rápidamente. 4 renglones. Si me preguntan tejido glandular, rápidamente empiezo a explicarle qué significa la palabra glándula y después empiezo con la definición y las clasificaciones. Los tejidos entonces siempre se empieza con definición y clasificación. Eso puede llegar a ser una carilla, una hoja escrita de un solo lado. Y si yo sé una hoja escrita de memoria, solo una hoja de cada tema, yo ya tengo aprobado seguro, porque en el primer minuto el profesor va a decir, este alumno sabe, lo voy a aprobar. Después va a seguir tomando para ver qué nota me pone. ¿Comprenden? Pero mientras el profesor va pensando la siguiente pregunta y el alumno va repitiendo de memoria la primera hoja que la sabe de memoria, ya el alumno va pensando cómo sigue después. Hay que tener como, digamos, un pensamiento paralelo. Voy repitiendo de memoria la primera hoja, donde está la clasificación y definición, en el caso de los tejidos, en todos funciona igual esto. Y mientras voy repitiendo eso, casi sin pensarlo, ya voy pensando cómo sigue el tema. Voy haciendo memoria de cómo sigue. Y el profesor ya está pensando qué me va a preguntar después. Y ya está pensando, es un buen alumno, sabe. Lo dijo rápido, no se equivoca. Bueno, ese es un punto, ¿eh? Un montón, infinidad de datos que les tengo que dar para que ustedes aprueben los exámenes orales con buena nota. Estudiando lo mismo que otro alumno que sin técnica se va a sacar nota baja. Por ejemplo, empezando a hablar de detalles, empezando a hablar de cosas que no son lo más importante, empezando a hablar con algún error. Cuando uno empieza equivocado es difícil después remontar, como decimos el examen, es difícil subir cuando uno arranca equivocado. Bueno,
ya vamos a dedicar una clase que tengo preparada con diapositiva de cómo rendir el examen. Entonces, definición de glándula, ya les dije, puede ser una célula, una estructura o un órgano que produce secreción. La palabra glándula deriva del latín glande, que quiere decir bellota o avellana, si quieren, como quieran, y la terminación ULA es un diminutivo. Ustedes dicen eso de entrada y el profesor, muchos van a aprender por primera vez en su vida qué significa la palabra glándula. El profesor va a aprender del alumno qué significa la palabra glándula. Y si no, pregúntenle a sus profesores qué significa la palabra glándula. Y díganme cuántos saben la etimología. Después me comentan la semana que viene. Porque el profesor tampoco lee el origen de las palabras. Y es muy importante. En histología, sobre todo, que ustedes van a ver muchas palabras que terminan en ULA. ¿Por qué? Porque la histología es anatomía microscópica, todo es chiquitito. Entonces, casi todo termina en ULA o ULO. No decimos globo rojo, glóbulo rojo, o sea, globo chico, glóbulo, ULO. No decimos ovillo, un ovillo de lana. Se dice glomo en latín. Pero como en histología es chiquitito, le decimos glomérulo, ULO, diminutivo. Glomérulo, un ovillo como de lana, pero chiquito. Le decimos túbulo, y si es muy chiquito, microtúbulo. Tubo chiquito, chiquito. Entonces aprendemos a armar las palabras de esa manera. Acuérdense, diminutivo. A veces el alumno sabe, y ese es otro factor cuando uno rinde examen, sabe, pero no sabe aplicar términos técnicos. No tiene términos técnicos. Los términos técnicos hay que saber fabricarlos mentalmente cuando uno va explicando. Bueno, con respecto a la clasificación de las glándulas, hay muchos tipos de clasificaciones. Esta que tenemos acá es una clasificación que nos indica hacia dónde produce la secreción la glándula. Y es muy sencilla la clasificación si uno sabe un poquitito las palabras. La célula glandular, o la estructura, o el órgano, produce una secreción. Esa secreción puede ir hacia afuera del cuerpo. Secreción también se dice crino. Crino. Terminación crino significa secreción. Cualquier cosa que haya terminado en crino, por ejemplo, el especialista en endocrinología, especialista en glándulas endócrinas, de secreción interna. Hay endocrinólogos, hay exocrinólogos. Glándula exócrina es la que produce secreción hacia afuera del cuerpo. Exo quiere decir hacia afuera. Crino, secreción. Si la secreción se produce a la sangre, se llama endocrino. Endocrino decimos en Argentina. En España dicen endocrino. El acento lo ponen en distintos lugares, en algunos países de Latinoamérica también. Acá decimos endocrino. Secreción hacia adentro. Son las llamadas hormonas. Pero también hay secreción parácrina. Parácrina. Secreción para quiere decir al lado. Al lado. Por ejemplo, podemos usarlo cuando hablamos del riñón y hablamos de estructuras paracorticales. Cuando queremos decir que algo está al lado, decimos para. Si el alumno quiere mostrarle al profesor algo que está al lado de la médula, le dice veo en el preparado una estructura paramedular. Estoy dándole términos técnicos, no le digo veo algo al lado de la médula. Veo un globo al lado de la médula. No,
veo un glóbulo paramedular. Es lo mismo, pero estoy mostrándole que yo conozco lenguaje médico. Por eso ese alumno va a sacar mejor nota que el otro, que le dijo lo mismo, pero en lenguaje no médico. El lenguaje no médico es para hablar con los pacientes. Y entre los colegas hablamos en idioma médico. Después está las células que producen secreción para sí mismas, autócrinas. Auto quiere decir a sí mismo. Por ejemplo, automóvil, se mueve a sí mismo. Tiene un motor, no hay que empujarlo. Es un automóvil. En cambio, un carro de caballos es un caballo móvil. No es un automóvil, no se mueve solo. Y después también se puede poner como un caso especial la secreción sináptica, porque es algo que no es ni una cosa ni la otra, es algo especial. Y también la secreción neurócrina, o sea, la secreción de las neuronas. Secreción neurócrina. Porque las neuronas, aparte de ser células del sistema nervioso, son células del sistema glandular endocrino. Todas las neuronas. Y hay muchas que son especialmente glandulares, como por ejemplo las del hipotálamo. Y por eso hay una especialidad que es la neuroendocrinología. Uno puede ser neuroendocrinólogo, una especialidad muy linda. Muy bien. Acá tenemos los distintos otros tipos. Por ejemplo, las glándulas endócrinas producen secreción que va a la sangre. La secreción son las hormonas. Las parácrinas producen secreción que va a la célula que está al lado. Para, quiere decir al lado. Esta es la que produce la secreción y la secreción va a las células que están al lado. Y después las exógenas producen secreción que va hacia el exterior del cuerpo. Entonces ahí podemos clasificarlas también de otros tipos. Merócrina, que significa que una parte de la célula se transforma en la secreción, es merócrina. Apócrina es la que emite la secreción por exocitosis, y holócrina es la célula que se destruye, y la célula destruida es la secreción. PowerPoint aportado por el doctor Jonathan Casian, aquí presente, que viene a controlar si doy bien la clase. Exacto, soy el jefe de él. Me parece muy bien. Bueno. Y seguimos con clasificaciones. De acuerdo a qué secreción produzca la célula glandular. Esto es muy importante porque esto nos va a indicar, si yo sé qué secreción produce, ya me voy a dar cuenta de la histología que tiene la célula. Por ejemplo, una célula puede ser productora de proteínas, secreción proteica. ¿Cómo va a ser esa célula si produce proteínas? ¿Quién produce las proteínas? El RE granular, el retículo granular, ¿correcto? El retículo endoplásmico granular tiene mucho ácido ribonucleico porque tiene muchos ribosomas. ¿Van siguiendo? Toda célula que produce proteínas tiene muchos ribosomas, que son los productores de las proteínas. Los ribosomas tienen ácido ribonucleico. Los ácidos se tiñen con una base. ¿Cuál es el colorante básico? La hematoxilina, que es de color azul. Entonces las células que producen proteínas se ven azules con el microscopio. Se ven basófilas. Basofilo, filo, afinidad, vaso básico, afinidad por la base, por la hematoxilina. Entonces es muy fácil. Si yo sé que una célula que produce proteínas se ve basófila, también puedo pensarlo al revés. Si la célula es basófila, debe ser que produce proteínas. Efectivamente es así. Cuando ustedes ven con el microscopio una célula basófila, es porque esa célula produce proteínas. Entonces, esto es lo que yo le llamo histología razonada. El profesor les muestra con el microscopio un fibroblasto y les pide que lo describan. Y ustedes ven un puntito.
borroso. Pero el profesor les dijo, acá está viendo un fibroblasto, descríbamelo. Primero, que ustedes tendrán que decir que lo están viendo, pero mientras tanto piensan cuál es la descripción del fibroblasto y la van a decir, lo vean o no lo vean. Es todo un juego esto. Parte lo veo, pero parte estoy haciendo memoria, me estoy acordando cómo es. Ahora resulta que no me acuerdo cómo es un fibroblasto. Y yo si hago ahí una pausa, el profesor ya va a decir estoy perdiendo el tiempo y me va a querer aplazar para que yo me vaya bien el próximo alumno. Entonces, como no me acuerdo y lo único que sé es un poco de etimología, digo blasto, fibroblasto, fibra. Blasto, que significa, bueno, en mitología la palabra blasto significa joven. Joven o también significa activo, una célula activa. Entonces, el fibroblasto es una célula joven, activa, que produce fibras, fibroblasto. Fibras, estamos hablando del tejido conectivo, fibras colágenas reticulares y elásticas. ¿Las fibras qué son? Básicamente proteínas. Si el fibroblasto entonces es una célula activa que produce proteínas, ¿cómo es el citoplasma? Y tiene mucho retículo endoplásmico granular, tiene mucho ácido ribonucleico, capta la hematoxilina, es basófilo. ¿Cómo es el núcleo? Bueno, si está produciendo proteínas, está sintetizando ARN. Para que sintetice ARN, los genes tienen que estar activos. Célula con genes activos, la cromatina es laxa. Entonces yo, sin saber nada, ya le digo, bueno, estoy viendo en ese puntito que me marcó una célula con un núcleo con cromatina laxa, citoplasma basófilo, es un fibroblasto. Entonces el profesor vio que ustedes razonan todo. Y lo único que se vio en el microscopio es un puntito. ¿Comprenden? Y eso es lo que buscamos, ver si están razonando. Si la célula productora de proteínas produce mucus, el mucus, como sabemos, no se tiñe con técnica de rutina, entonces la célula se va a ver con el citoplasma transparente, blanco, un agujero en el citoplasma, porque está llena de mucus y el mucus no se tiñe con técnica de rutina. Si la célula produce grasa, lo mismo, no se tiñe. Si produce leche, es un caso especial. El caso de la glándula mamaria es una secreción combinada, apócrina y merócrina, es un caso especial. Pero si produce un ácido la célula, ácido clorhídrico, ¿cómo se va a ver la célula que produce ácido? El ácido lo produce básicamente la membrana del retículo endoplásmico liso y una serie de canales que hay en la membrana. Es membrana, es una célula que tiene mucha membrana, y las membranas en las células se ven acidófilas. Entonces las células que producen ácido se ven acidófilas, como las células parietales del estómago. Bueno, entonces acá, de acuerdo a cuál sea el componente químico que produce, podemos clasificar. Y ahora vamos a esta otra clasificación que sí es muy importante, porque es una clasificación, y ya estamos hablando ahora exclusivamente de las glándulas exócrinas, que va a ser el tema de hoy. Las glándulas endocrinas es un tema que va para más adelante, para el tercer parcial. Así que ahora vamos a hablar solamente de las glándulas exócrinas. Las glándulas exócrinas son derivadas del tejido epitelial. También es una cosa lógica. Si la célula exócrina produce secreción hacia afuera del cuerpo, hacia una superficie libre, la célula tiene que estar en contacto con la superficie libre para producir secreción. ¿Cuál es la única célula que puede estar en contacto con una superficie libre? La célula epitelial. Por lo tanto, las células exócrinas son epiteliales. Eso también yo quiero ver cuando le pregunto al alumno, y quiero ver ese razonamiento. Por ahí no me importa que me diga cuánto mide, tampoco me interesa con qué colorante especial se tiñe.
yo quiero ver si está resonando. Las células exócrinas, ¿de qué tejido derivan? Del epitelial. ¿Por qué? Y me hace este simple razonamiento, porque son las únicas que pueden estar en contacto con superficie libre. Entonces tenemos células exócrinas que pueden estar solas, aisladas. Eso se llamaría glándula unicelular, una sola célula exócrina. O también puede haber una estructura formada por muchas células exócrinas. Y esas estructuras pueden ser, de acuerdo a la forma, de 4 tipos. Forma de túbulo, o sea, un tubo chico, ULO, diminutivo. Túbulo, forma de acino. Acino es como una pelota chica, eso es un acino. Forma de alvéolo. Alvéolo es un saco. Y forma de glomérulo. Glomérulo, ULO diminutivo, y glomo, glomus, quiere decir ovillo. Que no me acuerdo en portugués, ovelo, en portugués, ovillo. ¿Cómo? Novelo. Como un ovillo de lana. Novelo. Muy bien. Entonces, eso es un glomérulo. Aquí tienen un esquemita de una glándula exócrina multicelular. Fíjense que es tejido epitelial porque la secreción tiene que ir hacia el exterior. O sea, las glándulas exócrinas son siempre de tejido epitelial. En este caso, esta estructura es una glándula multicelular. Si fuera unicelular, una sola célula aislada es la glándula. En este caso son muchas células, así que es multicelular. Y vemos en toda glándula multicelular, ya sea acino, alvéolo, túbulo o glomérulo, que tiene 2 partes. Una parte que es la que produce la secreción, que son las células que están más profundas, las células que están más en el fondo de la estructura. Esa es la porción secretora de esta estructura secretora, la que produce la secreción. Y hay otras células que son simplemente las que forman un tubo que lleva la secreción hacia el exterior. Esta parte se llama porción excretora de la glándula. La palabra secretor quiere decir que produce una sustancia. La palabra excretor quiere decir que conduce una sustancia, la conduce hacia un lugar. Un conducto excretor es una cosa y una estructura secretora es otra cosa. Entonces las glándulas multicelulares tienen una parte excretora, pero la que produce la secreción es la parte secretora, que está situada más profundamente. Esta es una clasificación, la verdad no tiene ninguna importancia de saber si la glándula está ramificada o no está ramificada, como se ve acá. Esta es una glándula multicelular con forma de túbulo. Es un tubo chico, túbulo. Glándula tubular. Esta es un tubo largo enrollado con forma de ovillo. Esta es un glomérulo. Esta es una estructura, una glándula glomerular. Tubular, glomerular. Esta tiene forma de pequeñas pelotitas, son acinos, que pueden ser ramificados de distintas formas o no ramificados. La verdad no tiene mucha importancia recordarlo. Y posiblemente esta, tal vez podríamos decir que es un alvéolo, son bolsas más grandes, o esta tal vez haya querido dibujar acá un alvéolo, más grandes. Eso es de acuerdo a la forma. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que hay que saber es cada una de estas glándulas dónde se encuentra, dónde están estas
distintos tipos de glándulas, y eso va a ser una ayuda muy importante para el diagnóstico histológico. Como yo les decía, el diagnóstico de cualquier órgano lo hago viendo el tejido epitelial más una cosa, más una. Esa otra cosa que yo puedo ver en el preparado puede ser una glándula, que me va a decir el diagnóstico. Entonces, esas son cosas que hay que memorizar. Por ahora hay que memorizar la definición, un renglón de glándula y la etimología. Segundo, la clasificación. Y tercero, hay que memorizar los tipos de glándulas multicelulares. Y si les piden que hablen de glándulas, ya con eso tienen para empezar perfectamente, hasta que el profesor les diga, bueno, ya me di cuenta que saben, vamos a otro tema, del cual ustedes saben solamente una hoja. Empiezan hablando como haciéndole creer que saben todo, pero saben la primera hoja. Y el profesor dice, está bien, vamos a ver ahora otro tema de embriología, del cual ustedes saben una hoja. El profesor no tiene todo el día para tomar examen. Le va a decir, está bien, ya se puede ir, tiene 10. Y ustedes dicen, bueno, sabiendo una hoja de cada tema, me saqué un 10. Y también depende cómo hablo y cómo lo digo. Bueno, ¿dónde hay este tipo de glándulas tubulares? Son bastante comunes. Hay glándulas tubulares en el estómago, que se llaman glándulas púndicas, en el intestino delgado y grueso, que se llaman glándulas de Lieberkühn. Esas son glándulas tubulares. Estómago, intestino, tiene glándulas tubulares. También depende de las clasificaciones y la etapa de la menstruación, el útero también tiene las glándulas uterinas, que también son glándulas tubulares. Así que si me muestran un órgano que tiene glándulas tubulares, yo ya sé que es estómago, intestino delgado, grueso o útero. Si le sumo eso al conocimiento del tejido epitelial que tiene, entonces yo tengo el diagnóstico sin mirar demasiado. Estas que son las glomerulares hay muy poquitas, en muy pocos lugares. El único lugar donde las van a encontrar en los preparados que hacemos habitualmente es en la piel, son las glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas son las únicas glomerulares que van a ver. Después las glándulas con forma de acino, glándulas acinosas. Estas son muy comunes, acinos hay en todos lados. Todos los tubos del cuerpo, todos los sistemas que tengan tubos tienen acinos. Entonces todo el aparato respiratorio, tráquea, bronquios, todo tiene acinos. Todo el aparato digestivo tiene acinos. Así que van a encontrar acinos sueltos por todos lados. Por todos lados. Acinos sueltos, un acino, 3 o 4 acinos, en todo el aparato respiratorio, aparato digestivo, muchas partes del aparato genital también. Ahora, hay 3 órganos que tienen todo acinos. Son órganos que son todo acinos. Órganos directamente acinosos. Son un montón de acinos, millones de acinos. Entonces, si yo veo un órgano que me muestra el profesor y miro todo el preparado y lo único que veo son acinos y acinos y acinos, yo sé que puede ser parótida, submaxilar, sublingual o páncreas. Son los 4 órganos que tienen todo acinos en su interior. Así que es bastante fácil. Si veo todo acinos, muevo el preparado de un lado para el otro, veo acinos y acinos y acinos. Bueno, ya tengo en mi cabeza que eso es una glándula salival, en sublingual, submaxilar o parótida, o el páncreas. Tengo solamente que pensar en 4 diagnósticos. Después, con un poquito de detalle, enseguida me doy cuenta. Por ejemplo, si le encuentro islas, como si fueran islas en ese mar de acinos, encuentro islas que no son acinos,
islas chiquititas, islotes. Entonces ya sé que de esos 4 es el páncreas, porque el páncreas tiene acinos, pero tiene islas de células que no son acinos, que son los islotes de Langerhans. Así que me quedo, ya con eso. Si veo que solamente son acinos y no hay islas de nada, es sublingual, submaxilar o parótida. Me quedan solamente 3. Y voy a saber el diagnóstico en base a qué tipo de acinos son, como vamos a explicar enseguida. Así que esto es todo acinos. Y alvéolos, glándulas con forma de alvéolo, o sea, como un acino más grande que el alvéolo, es una bolsa, como los alvéolos pulmonares, pero que no son glándulas, tienen el mismo nombre. Las glándulas con forma de alvéolo, la típica es la glándula mamaria, que ahí es donde vamos a encontrar alvéolos. La próstata, que es muy parecida a la glándula mamaria en su estructura, y de acuerdo al libro que uno lea, puede llegar a decir que la tiroides también tiene alvéolos. Nosotros lo llamamos folículos, no alvéolos. El caso especial de la tiroides tiene un nombre distinto a todos estos, se llaman folículos. Muy bien, seguimos avanzando un poco. Bueno, acá tenemos entonces las glándulas unicelulares. Esta es una glándula unicelular, una célula que produce secreción. Si encuentro una sola dentro de un epitelio, encuentro una sola aislada, esto es una glándula unicelular. La más común es la célula caliciforme, que tiene forma de cáliz. Cáliz quiere decir copa, el cáliz para tomar el vino en la misa, ¿no? El cáliz de plata. Bueno, célula caliciforme, forma de cáliz. ¿Dónde está la forma acá de copa? No se ve con esta técnica, esto hay que hacer técnicas especiales, y se le ve la forma de copa. Porque lo que estamos viendo acá es la secreción, o sea, el vino que está dentro de la copa. La copa está por acá afuera. Lo que está afuera, y esta sería la base de la copa, donde está el núcleo, y esto es la copa, y el contenido es la secreción. Por eso la forma de copa no la estamos viendo. Tengan en cuenta que los nombres se ponen usando muchas veces técnicas especiales o microscopía electrónica, y no lo veo con técnica de rutina. Así que estoy viendo acá células caliciformes. Es una glándula unicelular o una célula glandular exógena. Es muy útil verlas, porque si yo veo células caliciformes, ya puedo estar explicándole al profesor sin que me haya preguntado nada. Me pregunta qué es esto, y yo le digo, bueno, yo estoy viendo un epitelio y estas son células caliciformes, y le describo esta forma que estoy explicando sin verla. Le describo que tiene forma de copa, el contenido de la copa es la secreción, el citoplasma que está alrededor de la secreción es lo que forma el cristal de la copa, y el núcleo está en la base de la copa. No veo nada de todo eso. Le estoy dibujando sobre el preparado, le estoy explicando lo que sé sobre el preparado. Y después aprovecho y le digo, bueno, si esta es una célula caliciforme, quiere decir que este es un epitelio cilíndrico, porque las células caliciformes solamente están en los epitelios cilíndricos. Podría ser cilíndrico simple o pseudoestratificado. Como veo una sola capa de núcleos, es un epitelio cilíndrico simple. Si es cilíndrico simple, quiere decir que esto es intestino delgado, grueso, vesícula biliar, útero, trompa. Y el profesor me dice, basta, ya está, retírese, 10. Porque me preguntó solamente qué estoy viendo acá, y yo le hablé un montón con la primera página del libro, ¿no? Bueno, con respecto a los acinos, bastante desordenado el PowerPoint que me dio el doctor Casian. Me pasa de un tema a otro. Mejor que el mío, pero no traje ninguno, ahí está. Con respecto a los acinos
O sea, esas estructuras glandulares con forma de pelota, como si fuera una naranja. Hay dos tipos de acinos, mucosos y serosos. Acá están las diferencias entre los mucosos y los serosos, pero básicamente la diferencia es muy fácil de ver con técnica de rutina. Que el acino mucoso produce mucus, el mucus no se tiñe con técnica de rutina, por lo tanto se ve transparente. Y el acino seroso, como produce, si es seroso, ¿qué produce? Muchos alumnos se equivocan, dicen seroso produce cera. No, seroso produce suero. El suero en medicina significa líquido proteico. Cuando decimos que a un paciente le ponemos suero, está mal dicho, porque lo que se le pone es por ahí solución fisiológica o una solución de dextrosa u otro tipo de soluciones líquidas, pero no tienen proteínas. Se acostumbró mal a decirle a todo suero, pero suero es el líquido con proteínas que se usaba para alimentación parenteral. Después quedó la palabra suero para cualquier cosa. Suero, líquido con proteínas. Si la célula produce proteínas, dijimos que es basófila. Entonces, la diferencia entre los dos tipos de acinos, mucosos y serosos, es muy fácil. Los veo blancos, son mucosos. Los veo de color oscuro, son serosos. Después, todas las otras diferencias hay que imaginárselas y después aplicarlas en la descripción del preparado. Por ejemplo, acá tenemos de un lado acino seroso, de un lado acino mucoso. La diferencia inicialmente, si me preguntan a mí esto en un examen, yo ya miro y yo ya sé que estos son mucosos y estos son serosos. Ya sin mirarlo, digo, bueno, acá estoy viendo un acino mucoso, son más grandes que los serosos, el citoplasma se ve transparente porque no está tenido con técnica de rutina por el contenido de mucus que tiene. Los núcleos son basales, se ven aplanados, los límites intercelulares se ven bien, la luz es amplia y tiene mayor cantidad de células que los acinos serosos. Los serosos son de una coloración más oscura, los núcleos son redondeados, están en el tercio basal de la célula, el orificio central no se suele ver y tampoco se ven los límites intercelulares. Qué bien, qué vista que tiene este alumno. No, a mí lo estoy mirando de espalda, te lo digo. Porque yo de entrada vi que estos son mucosos y estos son serosos. El resto, lo digo a memoria. Y eso es lo que se hace con el preparado. No se mira para describir. No se mira para describir. Se mira el contexto para saber que estoy viendo y después describo de memoria lo que yo sé que estoy viendo. Porque no me voy a poner a mirar todos los detalles ahí en el momento del examen y por ahí le digo al profesor, y este núcleo que es redondo, entonces ¿qué pasa? Este no es un acino mucoso, tiene un núcleo redondo, ¿ve que usted me enseñó todo mal? No, no es así. Los núcleos están cortados de distintas formas. Entonces, insisto con el mecanismo del diagnóstico. No miro el preparado para ver los detalles, miro para ver qué es y después de memoria digo los detalles y los aplico sobre el preparado y le hago creer al profesor que estoy viendo todos esos detalles, que realmente acá sí se puede ver la luz central, en otros no. Ya les repito, es algo que el patólogo no hace, el patólogo no adivina qué preparado le dieron. Es un juego que se hace desde hace siglos en las facultades de medicina. Jugamos a adivine el preparado. El patólogo le dice, esto es un corte de riñón, es un tumor de tantos centímetros. Y el patólogo tiene que observar ahí, dentro de los tipos de tumores que hay, sabe de memoria y tiene que ver cuál de esos es. El preparado, muchos piensan que el preparado habla. Como se dice en las autopsias, el cadáver habla. El cadáver nos dice de que lo mataron, de que se murió. El preparado habla también. Pero nosotros tenemos que saber escuchar. No es
esperemos que nos diga todo el preparado, nos dice un poquitito, el resto lo ponemos nosotros. Bueno, también están los acinos mixtos, que tienen una parte serosa y una parte mucosa. Y acá también, si me pregunta el profesor, bueno, ¿qué acinos ve? La verdad es que yo me puedo equivocar perfectamente, pero lo importante es cómo yo lo explico. Yo puedo decirle, bueno, este es un acino seroso, esto seguro es un acino seroso. Ahora, esto es un acino mixto, esta es la parte mucosa y esta es la semiluna serosa de Giannuzzi o de von Ebner. ¿Seguro que es? Y seguro no, porque a lo mejor esto es un acino mucoso y el acino seroso que está atrás. No puedo estar seguro, lo importante es lo que yo explico. Esto realmente parece un acino mixto. Yo lo describo, le digo que me parece un acino mixto porque tiene una parte mucosa y una semiluna serosa, y está bien. Si quisiera confirmarlo ya tendría que hacer otro tipo de técnica, ¿no? Bueno, ya acá estamos mezclando el tema, pasamos al tema de los órganos glandulares. En los órganos glandulares puede haber acinos, puede haber alvéolos y también hay conductos excretores, como dije antes, que se clasifican de distintas formas, que son también bastante lógicas esas clasificaciones. A ver si vemos algún ejemplo acá. Bueno, me muestran esto y me preguntan qué es. Les preguntan a ustedes en el examen. Y yo podría decir, por ejemplo, que veo un órgano formado totalmente por acinos y conductos. Supongamos que me dejan mover el preparado. Me tiene que dejar moverlo si me pide el diagnóstico de órgano. Lo muevo y veo que es todo así. O el profesor me dice, no lo mueva, es todo así. Le busqué la mejor parte para que la vea bien. Entonces yo ya digo, perfecto, estoy viendo acinos. Entonces, ¿esto qué es? Páncreas, parótida, sublingual, osomaxilar. Las 4 glándulas formadas por acinos: sublingual, submaxilar, parótida, páncreas. Ya de toda la lista de preparados me quedé con 4. Con un primer vistazo. Y entonces ahora me tengo que acordar. Los sublingual son todos acinos mucosos. Los submaxilar son acinos mucosos, serosos y mixtos. La parótida son todos serosos. Y el páncreas son todos serosos más los islotes de Langerhans. Mientras estoy mirando el preparado, estoy pensando eso. Cuando están mirando el preparado, que el profesor le da 1 minuto, 2, 3, 4 minutos. Sí, espere que estoy mirando. No estén perdiendo el tiempo mirando. Piensen qué van a decir. En el primer segundo se dieron cuenta que esto es sublingual, submaxilar, parótido, páncreas. El resto del tiempo empléenlo en pensar qué le van a explicar al profesor. Entonces yo veo que acá lo que se ve es que hay muchos acinos mixtos. Muchos mixtos. Casi todo lo que estoy viendo acá son mixtos. Entonces le explico al profesor, esto para mí es la glándula submaxilar. ¿Por qué? Porque lo único que veo son acinos mixtos y conductos secretores. Y el profesor me tiene que decir que está bien. ¿Será glándula submaxilar? No estoy seguro, la verdad, porque podría ser un sector de la parótida que tenga alguna parte con acinos mixtos, podría suceder. Alguna parte de la sublingual que tenga algunos acinos mixtos también. No importa si eso no es, importa que mi explicación era razonable. Por último tenemos acá las glándulas endocrinas. Esto ya es un capítulo aparte del tercer parcial. Son las que producen secreción que va a la sangre, y ahí entramos en todo el tema de la endocrinología, que no lo vamos a ver ahora. Bueno, acá tenemos algunos preparados. Lo mismo que dije antes, yo creo que tengo algunos que podemos aprovechar también del Atlas, que ya les voy a subir a internet.
atlas de tejidos. Atlas de tejidos. Lo veo acá. Esta epitelial, glandular, ¿ven? Quiere decir que estamos acá viendo glándulas exócrinas, que son las glándulas epiteliales. Y ahí tiene la clasificación: las unicelulares, la célula caliciforme. Bueno, claro, acá se ven hermosas, perfectas las células caliciformes. En un corte raro, un corte que les va a costar por interpretar, pero lo importante es que se ven acá, dentro de esto que es un epitelio, las gotitas de mucus que producen las células caliciformes. Acá también. Y estas son las mismas. Entonces, células caliciformes son fáciles de reconocer, ¿eh? Después tenemos las células mucosas, que también son un tipo de glándula unicelular. Células mucosas que son unicelulares, pero suelen estar una al lado de la otra. Todas estas son mucosas, son células mucosas. Son muy parecidas a las caliciformes, pero no se forma una gotita de mucus, sino que es más pareja la secreción y no toma la forma de copa la célula mucosa. Se las encuentra en el estómago generalmente, formando una superficie que es la superficie mucosa que nos protege del ácido. Luego tenemos acá los 4 tipos de estructuras glandulares multicelulares: acinos, alvéolos, túbulos y lomérulos. Los acinos, que ya los vimos, mucosos, serosos y mixtos. Los serosos, parótida y páncreas. Esto se los voy a subir y también lo voy a poner en los televisores de la sala de trabajo prácticos, así tenemos todas las mismas fotos. Entonces, cuando nosotros los profesores tengamos una duda, si el alumno no sabe o no está viendo bien con el microscopio, porque a veces cuesta ver, entonces yo lo que sugiero es poner una foto en el televisor que se vea bien, y ahí no tenemos duda. No queremos aplazar a un alumno que lo que pasa es que no ve bien con el microscopio porque tiene que graduar mejor sus anteojos, o está viendo un poco borroso, o el preparado no es muy bueno. No, entonces si tenemos duda, le ponemos una foto que se vea bien, y entonces ahí vamos a estar tranquilos de que estamos dando una nota correcta al alumno. Así no celosos, se ven bien oscuros, ahí no hay duda. Comparándolos con los acinos mucosos va a ser muy fácil. Acá los serosos del páncreas, no tengo ninguno, lo tengo en otra carpeta. Y estos son mucosos, se ven bien claritos, entonces es fácil reconocerlos. Todos estos son mucosos. Con mucho aumento sí se alcanzan a ver mejor los núcleos, los límites intercelulares, etcétera, etcétera. Y estos son todos los conductos secretorios. Ahí se ven perfecto. Con estas fotos, sí, el alumno, yo le pregunto qué es esto y se tiene que dar cuenta que es un acino mucoso. Y además me gustaría que estas fotos las tengan todos para ir practicando durante el año, que no sea una sorpresa lo que me van a preguntar en el examen, que sea una foto que yo ya la vi, y un preparado histológico que ya lo vi. Esa es la idea, lo que quiero implementar esta foto, no hay duda. Y acá sí describo que hay una luz amplia, se ven bien los límites intercelulares, se ven las gotitas de lípidos, los núcleos aplanados basales. Ahí no hay duda. Lo mismo si muestro acinos mixtos, en el preparado me puedo equivocar, con poco aumento me puedo equivocar también, pero acá ya es muy claro que es un acino mucoso con medio acino seroso, una semiluna serosa. Estos son mucosos y estos pueden ser serosos. Ahí se ve la semiluna serosa.
Después están las discusiones de que si realmente es una semiluna, si es un artificio de técnica, en fin, ya son discusiones permanentes de los histólogos. Después las glándulas tubulares, que ya las mostré, les dije, veo una glándula tubular, pienso en 3 órganos. Acá tengo glándulas tubulares. Me muestran esto y yo sin mirar nada, digo, esto es estómago, intestino delgado, grueso, útero. Ah, ¿cómo sabe este alumno? Y entonces ya pienso en esos 4 órganos nada más. ¿Cuál será de esos 4? Ya ahí tengo que saber algún detalle más y voy a hacer el diagnóstico fácilmente. El problema de los alumnos es cuando no saben dónde está cada cosa. Eso tiene que estar en la memoria. ¿Dónde está cada cosa en el cuerpo? Es como que les pregunte dónde está el corazón y el alumno está pensando si estará en el abdomen, en la pierna. En histología lo mismo, o sea, tiene que saber dónde está cada cosa. ¿Dónde hay glándulas tubulares? Ahí se ven muy bien todas las glándulas tubulares, fáciles de reconocer. Lo mismo vamos a encontrar en el estómago y en el útero. Luego, las glomerulares, hay un solo lugar donde las vamos a mostrar, que es en la piel. En la piel. Y es muy fácil el diagnóstico porque yo ya sé que esto es piel porque vi que tiene epitelio plano estratificado con queratina, único órgano, la piel. En el humano, único órgano, la piel. Entonces yo ya sé que es piel. ¿Qué hay en la piel? Y en la piel están los folículos, están las glándulas anexas, sebáceas y sudoríparas. Las sudoríparas son las únicas glomerulares. A ver si hay alguna por acá. Esta es una glándula glomerular, una glándula sudorípara de la piel. Es la única glomerular que van a ver. Es como un ovillo de lana, pero cortado, entonces se ven ese ovillo, ese tubo enrollado, lo veo cortado en distintos cortes. Es la única. Pero en diagnóstica también hay que hacerlo por deducción sabiendo que es piel. Si yo les muestro esto directamente va a ser un profesor muy malo, les quiere aplazar. Entonces primero les muestro el preparado, ustedes ven que es la piel, después voy acá a mayor aumento y ahora sí, ¿qué hay en la piel? Ahí hago todo el razonamiento y llego a la conclusión de que es la glándula sudorípara. Pero primero ya les mostré que esto es piel. Y después por último las alveolares, los alvéolos, mama y próstata. En la mama depende si es mama de la mujer embarazada o si la mujer no está embarazada, y depende del periodo del ciclo menstrual en el que se encuentre, se ve distinta. Acá veo muy pocos alvéolos y algunos conductos, alvéolos, y esto es leche. Esto es la leche, porque las glándulas, los alvéolos mamarios producen leche. Simplemente porque lo estoy deduciendo, no tengo ningún dato para saberlo. Estos son todos los alvéolos mamarios. O sea, es una glándula mamaria de mujer en lactancia. Y con respecto a la próstata, es un órgano muy parecido a la glándula mamaria. También se ven los alvéolos. Ya les explicarán lo que se llama diagnóstico diferencial. Esa es otra cosa que hay que dominar para los exámenes, el diagnóstico diferencial. ¿Qué estoy viendo y qué otra cosa podría ser? Entonces ya me cubro. Le hago el diagnóstico al profesor y le digo, esto es glándula mamaria, porque vi tal y tal cosa. Pero podría ser próstata, porque la próstata es muy parecida, tiene tal y tal cosa. Entonces ya estoy cubierto. El profesor me dice, sí, era glándula mamaria, bueno, tiene un 10. O me dice, no, era próstata, tiene un 9. Bueno, no me aplazó por lo menos, ¿no? Entonces le digo el diagnóstico y le digo el diagnóstico diferencial. ¿Qué otra cosa podría ser con la cual se puede confundir cualquiera? Ya me adelanto. Profesor, tranquilo de que yo le estoy diciendo las cosas, pero sé también que me podría confundir con este otro órgano. Eso es algo muy importante, saber los diagnósticos diferenciales. Bueno, ahí está la próstata. Y esa es la secreción prostática.
Bueno, muy bien. Entonces con esto tuvimos un vistazo general de lo que son las glándulas, algunos preparados. Ya para más adelante quedará glándulas endócrinas, que es todo un tema muy distinto. Y con esto tenemos entonces toda la lista de tejidos para el primer parcial. Faltaría tejido óseo, que lo daríamos la semana que viene. También un panorama de tejido óseo, y el resto están todos grabados en el campus virtual y en YouTube. Bueno, voy a apagar la cámara y ahora hablamos un poquitito.